Buenas noches, hermanos. Pues continuando con esta serie de predicaciones nuevamente, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y vamos a estar trabajando desde el versículo 25 al 30. Les voy a dar lectura y por favor síganme con su vista. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He dividido este bosquejo en dos puntos. Antes de entrar, la proposición homilética dice así: si quieres ver cómo es Dios, si quieres ver la mente de Dios, el corazón de Dios, el carácter de Dios, si quieres ver la actitud total de Dios hacia la humanidad, entonces mirad a Cristo, porque en Él podremos ver cómo es Dios, el principio universal. Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El título de esta predicación dice así. Vamos a ver dos puntos básicos en los cuales tú puedes confiar en Cristo. Número 1, alábame. Versículo 25 al 28. Punto número 2, descansar en Él. Del versículo 29 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Una pausa ahí. Como hemos de notar, quiero que ahora por favor me acompañen al Evangelio según San Juan 11, capítulo 11, versículo 41. Es muy común de Jesús de tener una comunión, pero muy cercana con el Padre. Y es una costumbre que tiene el Señor Jesucristo de hablar así. Por ejemplo, Juan 11:41 dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, escucha esto: Padre, gracias te doy por haberme oído. En Juan, no vayan ahí, yo se los leo. Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, escucha la expresión: Padre, la hora ha llegado. Otra expresión que notamos del Señor Jesús lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando dice: y decía, Abba, Padre. Otra expresión de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor. Otra expresión de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre es: Padre mío, en Mateo 26:39. O mi Padre,
en Mateo 10:32. O esta que acabamos de leer en Mateo 11:26. Sí, Padre. El Señor Jesucristo ha tenido esa comunión con nuestro Dios muy cercana, muy íntima. Por eso es aquí cuando dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Debemos de recordar el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Reconoce que Él es su Padre, reconoce la autoridad, reconoce quién es el creador de los cielos y de la tierra. Más adelante dice así el versículo 25. ¿Qué hizo el Señor Dios? Dice la palabra de Dios: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Una pausa. William Barclay, con respecto a esto, dice así: aquí Jesús está hablando de su propia experiencia, la experiencia de los rabinos y de los sabios de su templo. ¿Qué hacían ellos? Rechazaban la palabra de Dios, rechazaban lo que Cristo estaba diciendo, conspiraban contra Él, no aceptaban lo que Cristo estaba enseñando. La experiencia de los rabinos y de los sabios de su templo le rechazaban varias veces, muchas veces. Bueno, debemos de notar que ellos fueron quienes lo llevaron a la cruz. Mientras que las personas sencillas le aceptaron, escucharon el Evangelio, escucharon lo que decía Cristo. En Juan, vayan en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, pon atención, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí en Mateo 16:15 vemos la gran confesión de Pedro, cuando les dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En su comentario de MacArthur, refiriéndose a estos líderes, los líderes judíos, rabinos, eran vistos como los sabios, los entendidos. ¿Quién podrá alcanzar esa estatura? ¿Quién podrá encontrar esa sabiduría? Y por otro lado, encontramos ahí donde dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Yo cuando años atrás leí este pasaje, pues yo lo leía y dije: no, pues yo ya no encuentro la revelación porque ya no soy niño. No, mas sin embargo, esto nos muestra otra característica. ¿Qué tenía que tener un niño? Vayan a Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, ustedes lo saben, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad. Un niño depende 100% de su papá. MacArthur dice, no se puede valer por sus propios esfuerzos. Tiene que venir, tiene que recurrir a su papá. Entonces, la palabra de Dios, ¿a quién ha sido revelado? A estos niños, a los discípulos, a nosotros. ¿Quién eran estos sabios y entendidos? Los fariseos, los grandes doctores de la ley. Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que hacían estos sabios y entendidos con estos niños. Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el comentario de Robertson Plummer dice lo siguiente, y cito: la conciencia mesiánica de Cristo suena aquí tan clara como una campana. Es un momento sublime de comunión. El Hijo retiene el poder y la voluntad de revelar al Padre a los hombres. Es una auténtica comunión con el Padre y el Padre con el Hijo. La salvación es producto de la obra soberana de Dios. La verdad de la elección divina es perfectamente compatible con el libre oferta de los versos siguientes. Versículo 28. Este es mi segundo punto. Descansad en Él. En el primero fue alábalo por todo lo que hace Dios. Y en el segundo punto, descansad en Él. Dice así en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los rabinos, los ortodoxos de la ley, imponían cargas muy duras a las personas. Para un judío, la religión era cosa de reglas interminables. Se veía en una selva de normas que regulaban todas las situaciones de la vida. Estas demandas eran sin duda una carga para estas personas. Y es aquí donde Cristo hace una invitación tierna, compasiva. Todos aquellos que escuchen, para todos aquellos que escuchen del Evangelio, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra de yugo los judíos lo usaban mucho con el sentido figurado de someter a algo, someter a una persona. Hablaban del yugo de la ley, hablaban del yugo de los mandamientos, hablaban del yugo del reino, hablaban del yugo de Dios. Pero, ¿qué entendemos por yugo? Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina como en España, y era de madera este yugo. Se llevaba al buey al carpintero para que le tomaran las medidas, y el carpintero le fuera dando la forma para que a su vez fuera probado con el animal y no le fuera a lastimar. Por así decirlo en palabras coloquiales, el yugo se hacía a la medida como una prenda de vestir para que le encajara bien al animal. Esto se refiere a un permanente respiro de la gracia de Dios, que es independiente de las obras.
Esto es un gran refrigerio para los que están cansados espiritualmente. La humildad no era muy buena vista en aquellos tiempos, pero Jesús la había transformado en una virtud. El versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil en griego es kretos, que quiere decir realmente encaja bien, a la perfección, no lastima. El yugo de Cristo es útil y es bueno y es compasivo. Hermanos, vayamos pues a Él para aprender de su escuela, porque no es orgulloso como los fariseos, como los escribas, sino es compasivo, sencillo, humilde con los ignorantes, sabe de nuestra debilidad y por eso nos pone un yugo muy ligero y la carga es muy ligera. Él es compasivo al explicar su palabra. Es todo, hermanos. Muchas gracias.